¿Alguien de su empresa tenía relación con el profesor? ¿Conoce a alguien que trabaje con ella? ¡Eso para el inmediato! Quítese, quítese, por favor, quítese. Despéjese, por favor. ¿Qué pasó, Tucha? ¿Cómo? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué te dijeron? Ánimo. Patrón. ¿Cómo? Mataron al berebere. No. Empacar la merca aquí. Por eso es una buena idea. Yo he estado buscando nuevas maneras de mandarle mercancía a Europa. Puede ser dentro de estas muñecas. ¿Te suena Rómulo Salas? Era el papá de Manuel. ¿Y? Era un distribuidor del nivel medio del Mil Cumbres. Estuve en un operativo hace 4 años. Tú dirigiste ese operativo. Tú mataste al papá de Manuel. Por fin les encuentro. El director quiere que esté inmediatamente en su pabellón, señora, por su seguridad. ¿Pero qué pasa? Mataron al berebere. Los pilotos se pusieron bien locos. Acompáñenme. Según ese informe, el forense encontró barbitúricos en la sangre del sargento López. Tenía un pinchazo de inyección en la pierna. A López lo mataron. Dudo mucho que uno de los nuestros la haya matado. No tiene por qué ser uno de los nuestros. Martín Ustariz estuvo aquí ese día. Y también estuvo en el hospital el día que murió Santilla. Está usted dejando de lado los detalles. Ustariz nunca entró en la habitación de Santilla. Él siempre estuvo muy vigilado. Al contrario, Cruz. Lo que no hemos visto son los detalles. Vamos a ver si alguien ayudó a Ustariz. Descanse. Va a pasar la noche aquí mientras se legaliza su captura. Carnal, Carmen me contó lo de su papá. A ver, el hecho de que estés involucrado en la muerte del papá del chamaco no te hace responsable de lo que está pasando. Gracias, Diego. Vete a descansar. Gracias, comandante. Permiso. Ferrer. Sí, aquí sigo en la unidad. ¿Para qué soy bueno? Me quedé pensando en nuestra plática. Hay cosas que quisiera precisar, ¿me entiende? Pues yo soy todo oídos. Con una condición. ¿Y cuáles son sus términos? Necesito entrar al programa de protección a testigos y quiero un acuerdo con el gobierno en mis términos. Primero necesito saber cuáles son sus condiciones para saber de qué estamos hablando. Protección en el lugar que yo elija. Ni mi patrimonio ni mi familia son objeto de investigación. Estamos hablando que la información que le puedo entregar vale mucho más de lo que le estoy pidiendo. Estamos hablando de que yo puedo confirmar que sus sospechas sobre ella son más que ciertas. Bueno, entonces creo que sí voy a poder aceptar sus condiciones. Usted me dice dónde y cuándo. Lo espero mañana a las 10 en el Café Bar de Paseo Triunfo y Monumento. Triunfo y Monumento. Ahí nos vemos. A las 10 no falte. Aquí está. El último vuelo, ¿verdad? Así es, licenciado. Ya lleva mucho tiempo, licenciado. Con una redada los callamos. Y sirve que confiscamos aparatos. Se tuvieron que enterar por una llamada, si no, ¿cómo? Déjalos que griten. Están bien encerrados, ¿no? Pues sí, licenciado, pero con perdón nos estamos arriesgando. Vea, ya te están prendiendo fuego. Por mí que arde el pabellón. Así nos libramos de unas cuantas ratas. No me preocupa lo que pase hoy. Me preocupa lo que viene. Escúchalos. Son fieras heridas. Animales muy difíciles de controlar. Quieren acabar con todo y con todos.
Y qué mejor si con lo que acaban es con su enemiga de toda la vida. Eso es lo que más me preocupa. La seguridad de Rodiles. ¿Y los demás? Los que nos están haciendo guardia andan en el pueblo emborrachándose. Al nombre del patrón. Que en paz descanse. Dios lo tenga en su santa gloria, hombre. Lo hiciste bien con mi papá. Ahora sí ya va a confiar. No, hombre, ¿qué? Cuando usted me dijo que me iba a ayudar a ascender en la organización, nunca me dijo que iba a ser de esa manera, ¿eh? Pues es que cuando yo te lo dije, pues yo no sabía que la vida me iba a regalar el placer de deshacerme del berebere. Y menos, pues, de esta manera. Nunca debe haberlo escuchado. Ahora soy un traidor. Eso siempre se paga. Trae mala suerte. La mala suerte no existe. Ya. Deja las supersticiones. Ahora por haberme escuchado, pues, vas a llegar más lejos. Vamos a llegar más lejos los dos. Más lejos. Para abajo será. Ya no nos hagamos güeyes. A usted nadie lo respeta, Javier. Ni su papá, ni mucho menos los muchachos. Más lejos. Todo es cuestión de tiempo. Hoy dimos el primer paso y lo vamos a lograr. Ya verás. ¿Tú sabías lo de Carla con el berebere? Ey. Pero pues la verdad es que nunca le quise decir nada. Pues para no meterle ruido en la cabeza. A mí, para ser honesto, se me hace más fácil que su papá lo llegue a querer. A que Carla se fije en usted. Pues ya veremos. Mamita, te estuve esperando para cenar. Ya sabes que no me gusta comer solo. Sí, mi amor. Voy. Es que no me siento muy bien. No dejo de pensar en Luis. Hoy yo no solo perdí a mi socio. Luis para mí era como de la familia. Sí, sí sé lo importante que era para ti. Aquí todos lo vamos a extrañar. No sé cómo voy a continuar sin él. No va a ser nada fácil. Pues al menos tú tienes algo más en qué pensar.
Ahora que vas a ser el patrón de todos los sopilotes. Imagínate cuánta responsabilidad. Tienes razón. Te voy a necesitar muy cerca. Y te tengo que cuidar más. Si le cayeron a Luis, en cualquier rato nos pueden caer a nosotros. No quiero que te pase nada. No lo soportaría. Está bien, mi amor. Como tú digas. Necesito de ti. Ahorita no, mi amor, por favor. Me duele mucho la cabeza. Tú tienes que estar bien para tu papi. Es la única que me puede hacer pensar en otra cosa. No me digas que no, ¿sí? Sí, entiendo que el gobierno no quiere que nos metamos con ningún tema relacionado a Roxana Rodiles, pero esto es muy grave y delicado. Sí, procurador. Mire, yo le doy mi palabra que si lo que nos diga Rivera no nos sirve, entonces nosotros no le vamos a ayudar. Sí, señor. Así será. Espero los documentos. Luz verde. El procurador aceptó las condiciones de Rivera. Pues muy bien. Ojalá que ahora Rivera no se arrepienta. O bueno, o que lo obliguen a arrepentirse. No le queda de otra. Va a tener que cooperar. Adelante. Ya llegaron por Manuel. Solo falta tu firma para que lo lleven al reformatorio. No hay reformatorio que enderece a ese chamaco, ¿eh? Ningún reclusorio endereza a nadie. Pues en eso sí estamos de acuerdo. Pero es mucho mejor que Manuel esté encerrado allá adentro que aquí afuera haciendo desmadres. ¿Cómo que Rivera se va a ver con Ferrer? ¿Cómo sabes? Pues me lo dijo la secretaria. Menos mal que la tenemos de nuestro lado. De hecho, Rivera la dejó trabajando toda la noche preparando los documentos. ¿Qué tipo de documentos? Información de la contabilidad de la naviera. Según con lo que escuchó, la reunión va a ser a las 10 de la mañana en un café del centro. ¿Y estás segura que la reunión es con Ferrer? Pues lo escuchó hablando por teléfono. Después revisó las llamadas y vio que la última llamada era el teléfono de Ferrer. Entonces Rivera nos va a traicionar. Pues no lo dude, jefa. Ella me dijo que estaba muy asustado y lo peor es que le pidió que comprara un boleto a Australia solamente de ida. De hecho, sale en el último vuelo de la noche. Maldito cobarde. No aguantó la presión. Pues usted solo de la orden. Lo callamos antes de esa reunión. Debe estar todavía en su casa. No, seguro Ferrer ya lo tiene vigilado. Vamos a dejar que se dé la reunión. ¿Estás segura? Vamos a callarlos. A los dos. Vamos a matar 2 pájaros de un solo tiro. Pues usted solo de la orden. ¿Está segura que eso es lo que usted quiere? Es lo que tengo que hacer. ¿Cuánto tiempo falta para que se reúnan? 3 horas. ¿Suficiente para prepararlo? Pídele a Ferrer que venga. Yo quiero hablar con él. Es momento que te largues. Espérate. Hablemos. Le di vuelta toda la noche. Por favor. Vámonos. Espérate, por favor. ¡Vámonos! No puedo creer que esté insinuando que yo tuve algo que ver con la muerte de Horacio. ¿Pero cómo se atreve? Ese hombre era mi mentor. Era como un padre para mí. Vale. Tranquilícese, señor Ustariz. Vamos por partes. De momento solo quiero conocer si hay alguna conexión entre usted y los eventos. ¿Conexión? Ya le digo yo la conexión que hay. Colaboración. Es lo único que he hecho en todos esos eventos. Que nos haya entregado el ordenador de su jefe para demostrar que era socio de Roxana Rodiles podría ser una coartada. Por favor. Está bien. Volvamos al origen de todo esto. Aquí mismo, en este despacho. Cuando su jefe tuvo el ataque, ¿cómo lo encontró? Tal y como usted lo vio. Bien, pero ¿usted qué hacía? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y por qué? Lo siento, pero no puedo seguir con esto. Hasta aquí la charla de hoy. No, usted no se puede negar. Sé que no me puedo negar a hablar con las autoridades.
Pero la próxima vez será con la orden de un juez. Y con mi abogado. Así que... Si me disculpa, inspector, tengo mucho trabajo. Una orden la consigo en cuestión de horas. En fin, eso no me va a detener. Buenos días, señorita. Buenos días. Cancela toda mi agenda para hoy, ¿vale? Sí, señor. Hola. Necesito verte. No, en mi casa. Ahora. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Dígame. ¿Podemos hablar con su patrón? Es que mi patrón no está, pero si quiere yo le puedo ayudar. Fíjese que somos contratistas del municipio y estamos checando un problema con el cableado eléctrico de la zona. No sé si nos permita checar su caja de fusibles. Es que tendría que pedir autorización, pero mi jefe se demora. De hecho, yo trabajo como de rayo, ¿eh? Ni se enteraría. Y lo que pasa es que hay un problema en toda la zona de electricidad con el cableado. Y si tienen el mismo problema que la fonda de la esquina, que se les bota el fusible, a la larga el sistema eléctrico de aquí se va a echar a perder y va a salir mucho más caro. Además, no cobramos, ¿eh? Es por parte del municipio. Bueno, pues pásenle. Yo les enseño dónde está la caja. Nada más no se vayan a tardar mucho. No, para nada, es rapidísimo, de hecho. Es que luego...